Hola. Bueno, en este vídeo voy a resolver un ejercicio sobre ecuación de ondas y es uno de los que se propusieron en los exámenes de selectividad del año pasado, aquí en Andalucía. Estaba en un examen suplente. Bueno, el ejercicio lo he recortado aquí. Tiene dos partes, una cuestión teórica y luego ya una para que se calculen cosas, un problemita. En el apartado A de este ejercicio dice: explique la doble periodicidad de las ondas armónicas e indique las magnitudes que la describen. Bueno, aquí, ¿qué tendríamos que contar? Bueno, yo lo plantearía así. Yo empezaría contando que la ecuación de una onda depende de dos variables y que tiene un aspecto, y ahora pondría una ecuación. Si llamo I a la perturbación, que puede ser una elongación, el campo eléctrico o magnético, la perturbación que sea, depende de X y de Y. Y tiene una apariencia, la ecuación de una onda armónica, que es la onda más simple que se puede estudiar, tiene una apariencia de A por el seno o un coseno de omega t menos kx más una fase inicial. Es decir, esto puede cambiar los signos, pero bueno, se podría contar que la ecuación de una onda, la que describe la perturbación que se propaga, de una onda armónica, que es la más simple de estudiar, pues tiene una ecuación con esta apariencia. Bueno, yo contaría eso. Y luego diría, bueno, pues como se ve, es una función que depende de dos variables, la variable x y la variable y, que aquí están. Normalmente, para una onda concreta, los valores de a, omega, k y phi sub 0 son valores dados. Es decir, podríamos tener una ecuación de onda que tuviera esta apariencia. Yo qué sé, aquí le pongo un número, por poner un ejemplo. Todo esto que estoy contando es por no ser demasiado escueto a la hora de responder. Yo qué sé, me invento los datos, ¿vale? Entonces, cuando se conocen todos los datos de una onda, pues la t y la x son variables. Por lo tanto, la ecuación de una onda depende de dos variables. Conforme el tiempo va aumentando, va transcurriendo, pues se dice que la onda se propaga en el tiempo. O si yo me fijo en la x, conforme la x se propaga, pues se dice que la onda se propaga en el espacio. Luego estamos viendo que la ecuación de una onda habla de una perturbación que se propaga en el tiempo y en el espacio. Si, por ejemplo, yo fijo una x, un valor de x fijo, el que sea, el valor 2 metros, 3 metros, si yo represento cómo es la ecuación de esa onda, variando la única variable que he dejado libre, porque si fijo x, ahora la función solamente me depende de t. Si yo dibujo, pues me sale, bueno, dependiendo de la fase inicial, hay supuesto que es 0, me sale una cosa así. Entonces, estamos viendo que para una x fija, la perturbación, la i, se propaga en el tiempo, perdón. Para una congelación del espacio, la onda se propaga en el tiempo. Esto está representando a una distancia x, la que sea, cómo evoluciona en el tiempo la elongación de una partícula. Cuando esto ocurre, cuando esto se mete aquí, lo que queda es la ecuación de un movimiento armónico simple. Entonces, esto lo que está diciendo es, si todo esto fuese la onda, si yo me fijo en esta x, la que sea,
pues ahí la partícula está vibrando. Ahora mismo está aquí y está vibrando, subiendo y bajando, describiendo un movimiento armónico simple. Luego, esta formulita, repito, dice cómo evoluciona un determinado punto en el que yo me quiera fijar, un determinado punto del espacio, conforme evoluciona el tiempo. Pues lo que sale es la ecuación de un movimiento armónico simple. Si yo me fijo en este punto estará describiendo un movimiento armónico simple aquí, para esta X fija. Y este movimiento es periódico. Y al periodo, la distancia que hay entre dos puntos que estén en fase consecutivos, por ejemplo, este punto que está en la cima de la cresta y este, pues se representa por T mayúscula y lo llamamos, pues eso, periodo. Periodo. Pero también podemos hacer otra cosa. Yo puedo, ahora en vez de fijar la X, fijo el tiempo. Paro el tiempo y escribo la ecuación de onda dejando que evolucione la X. Si yo represento ahora la gráfica de Y, cómo evoluciona conforme va aumentando X, pues tengo una ecuación que también sale una cosa así, que nos dice cómo se propaga la perturbación en el espacio. Se ha congelado el tiempo, pero veo que conforme va cambiando la X, va cambiando el espacio, la perturbación va cambiando. También, cuando la onda es armónica, como he puesto aquí, armónica, resulta que este movimiento también es periódico. A la distancia que hay en esta distancia, aquí, de aquí hasta aquí he cogido 2 puntos de la cima. En realidad lo puedo coger de 2 puntos consecutivos que estén en fase. Pues bien, a esta distancia se le llama lambda y recibe el nombre de longitud de onda. Esto que hay aquí es la amplitud A. Esto que hay aquí, aunque me haya salido distinto, es la misma amplitud. Si yo dibujo para una onda esto y esto, la amplitud es la misma, es la misma, la elongación máxima que describen las partículas. Lo que no es lo mismo es la distancia entre crestas, porque en general pues van a tener valores distintos, el periodo, además que no se pueden comparar porque uno es tiempo y el otro es longitud. Pues aquí tengo que dibujar dos ondas armónicas, es decir, un seno o un coseno con la misma amplitud, pero tienen cada una su propio periodo. Cuando se habla del periodo en el tiempo, se dice periodo, y cuando hay el periodo en el espacio, a eso se le llama longitud de onda. Luego, después de todo esto que cuento, para situarnos un poco, ¿qué diríamos en una pregunta de esta de examen? Pues diría, la ecuación de una onda armónica, hay que decirlo, porque esta es una onda armónica, no es cualquiera, tiene esta apariencia y depende de dos variables, la X y la Y. Esto significa que la onda se propaga tanto en el espacio como en el tiempo. Se hace estos dos dibujos, este dibujo donde dice fijando una X y dejando que evolucione la T, la gráfica tiene esta expresión, se ve como la Y se va evolucionando en el tiempo, se propaga en el tiempo y es periódica, periodo T se llama. Si ahora hacemos al contrario, la T la fijamos, congelamos el tiempo y dejamos que evolucione en el espacio, la perturbación, pues vemos que también se propaga en el espacio. Y aquí también resulta que es periódica y el periodo se le llama longitud de onda. Si se hace este dibujo, pues se puede decir aquí que la amplitud es la misma. Y yo creo que con eso está bien discutido el punto A.
Y ahora nos vamos a ir a los cálculos. Vamos a ver el punto B. Vamos a leerlo. Dice, en una cuerda tensa, una onda viajera de 10 centímetros de amplitud. Luego aquí, a mí me gusta ir rápidamente poniendo cada dato con su magnitud, con su variable que se conoce. Bien, oscila a una frecuencia de 20 Hz. Pues ahora aquí pongo frecuencia 20 Hz. Bien, continúo con la lectura. La onda se propaga a 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Escriba la ecuación de la onda suponiendo que se propaga en el sentido negativo del eje X y que en el instante inicial la elongación en el foco es nula. Es decir, aquí está suponiendo que se va a propagar en el sentido negativo del eje X y que la elongación inicial, eso es la Y, del foco, luego significa X igual a 0, porque eso es el foco, T igual a 0, eso es inicial, pues vale 0. Eso es lo que nos están diciendo. Que encontremos la ecuación de la onda. Bueno, y luego dice otra cosa. Calcule la velocidad de un punto de la cuerda situado a 1 metro del foco en el instante 3 segundos. Bueno, eso después. Bueno, la ecuación de la onda. Como ya he dicho antes, podemos trabajar con la función seno o coseno. Yo voy a poner, por ejemplo, la seno, para seguir con la misma. Yo pondría esto. Voy a escribir y X, es decir, la onda se propaga en la dirección del eje X y en sentido negativo. Es decir, la onda, en un instante dado, en el que sea... Bueno, no le dibujo bien. A ver si soy capaz. Bueno, sigo sin dibujarlo bien, pero bueno. Tendrá esta apariencia, es una onda armónica, y se propagan, las crestas vienen para acá. ¿De acuerdo? Bueno, aquí he puesto que se corta la onda, pero bueno, esto, si no, aquí hay un cambio medio, esto sigue para allá desplazándose. Bien, hemos visto en teoría que cuando eso ocurre, cuando una onda se mueve en el sentido negativo, lo que hay que tener cuidado es que aquí debe haber los mismos signos. Es decir, si yo aquí, si yo quiero poner una onda que se mueva para la izquierda, tengo que poner el mismo signo. Fijaros que aquí hay un más que no pongo. Donde está la omega y la K tienen que tener el mismo signo. Aquí tienen más. Y esto de aquí da igual. La fase inicial puede ser más o menos, da igual. Luego puede ser así o podría ser así. Y esto da igual. Estos dos casos, si yo pongo este argumento en la función, esto me describe dos ondas que van, ondas que van hacia la izquierda en el eje X. Cuando yo quiero escribir una onda que se mueva en el eje, en el sentido positivo, lo que tengo que ponerlo es cambiado de signo. Pues si este es positivo, aquí hay un pues menos, no es que sea positivo, que delante va un más, aquí que vaya un menos. Y aquí esto da igual. O pongo al revés, aquí menos y aquí más. Esto describe ondas que se viajan en el sentido positivo. Pues bien, de estas dos opciones, como me dice el problema que viaja para la izquierda, pues yo elijo esta. Bien. Vamos a seguir. Ahora metemos los datos. A es 10 centímetros. Cuidado. Puedo ponerlo en centímetros. Pero entonces yo cuando ya tenga los números pondré aquí centímetros. Pero si lo pongo en metros, metros. Yo lo voy a poner en metros, lo pongo en el sistema internacional. Y le pongo el 0, ¿eh? Porque digo que conozco cuántos son las décimas de metro. Es 0. Bien. Por el seno, omega. Omega lo calculamos
muy rápido, porque sabemos que omega es igual a 2pi por la frecuencia. Como tengo la frecuencia, pues 2pi por... ¿Cuánto era la frecuencia? Ahí lo tenemos, 20 hercios. Pues estos son 40 pi y las unidades son radianes, que es adimensional partido por segundo. Se podría poner segundo a la menos 1 perfectamente, ¿eh? Bueno, el pi no se suele multiplicar, se suele dejar aquí, ¿eh? Es más preciso, para que no haya redondeo. Entonces, pues voy a ponerlo. Entonces pongo aquí 40 pi y esto va multiplicando a t. Más, y ahora tengo que poner k. Vamos a calcular k. K es 2pi partido por lambda. La lambda no la tenemos, pero nos han dado antes la frecuencia, que la hemos utilizado ya, y tenemos la velocidad. La velocidad, recordemos que es la longitud de onda partido por el periodo. Luego, o lo que es lo mismo, lambda por la frecuencia. Yo de aquí puedo despejar lambda. Bueno, ya podría calcularla, ¿eh? Podría como v partido por f, que lo tenga las dos cosas, y saco la lambda. O la pongo aquí, ¿eh? Dependiendo de cómo a uno le guste trabajar con las matemáticas. Entonces, v multiplicando a f. Y meto las cuentas. 2pi, la frecuencia dijimos que era 20, vale. Y v, que era 2 metros por segundo. El 20, bueno, este 2 con este 2, y esto me queda 20 pi. Lo mismo, el pi se queda. Y las unidades de k, pues aquí no se pone, no hay costumbre de poner radianes partido por metro. Ya digo que el radian es adimensional, se suele escribir metro a la menos 1. Bien, pues ya esto lo tengo aquí, 20 pi. Y ahora tengo aquí una fase inicial que vamos a determinar con la condición que me dan aquí. Esta función tiene que valer 0 cuando x sea 0 y t sea 0. Pues voy a meter esos valores. Entonces, si yo meto esos valores, y de 0, 0, ¿qué me queda? 0,10 por el seno de 0, porque esto es 0. Bueno, aquí, perdón, se me ha olvidado poner la x, multiplicando. Cuando aquí ponga 0, aquí es 0. Entonces me queda el seno de phi sub 0. Y esto tiene que valer 0. Pues entonces, ¿cuánto vale phi? Como siempre, en este tipo de ejercicios, los que ponen los ejercicios o lo hacen a propósito para que el alumno discuta o se despistan, no lo sé. Porque esto tiene dos posibles soluciones. ¿Para qué ángulo el seno es 0? Pues bien, para cuando sea efectivamente 0 grados, pero también para cuando sea pi radianes. Cualquiera de las dos soluciones es buena. Luego elegimos la que queramos, pero que está bien que digamos que hay dos posibles soluciones. Dos, que el punto, que el foco esté en el punto, tenga iluminación 0 en el instante inicial, pues tiene dos posibles soluciones, que sea esta o que sea esta. Pues por ejemplo, me voy a decantar pues por la fácil, pongo 0. Entonces, ¿cómo se me queda la ecuación? Y de xt es igual a 0,10 por el seno de mi memoria, 40 pi t más 20 pi x más 0, que no se pone. Si quisiéramos poner la otra, pondríamos aquí más pi. Voy a hacer una cosita, ¿eh? Mira, y además me va a servir para lo que viene ahora de problema. Bueno, esto ya estaría terminado. Aquí yo pondría metros, porque esto está en metros. Si lo hubiera dejado en centímetros, pongo centímetros. Solución. Me piden ahora la velocidad. Pues, si yo derivo esto, tengo la ecuación de la velocidad, pero ojo, la velocidad a la que vibran los puntos que forman la onda, las partículas que forman la onda. Esto no es la velocidad de fase, esto no es la velocidad
a la que se mueven las crestas. Esta la represento con otra V. Esta es la velocidad de fase y esta, bueno, con esta V, con esa V que antes la puse así. Esta V, esta sí es la velocidad de fase. Esta. A la que se mueven las crestas y se calcula así. ¿Dónde está? Así. O recordemos que también se podía calcular como omega partido por k. Vale. Es la velocidad que estamos diciendo, es la velocidad a la que están vibrando las partículas. Aumenta, baja, aumenta, baja. Sin embargo, la velocidad de fase es un número constante en un mismo medio. Es la velocidad constante a la que se mueven las crestas. Bueno. Voy a derivar. Aquí al derivar con respecto al tiempo, ya sé que me va a salir un 40pi multiplicando al 0,10, pues lo pongo. Seno, la derivada del seno es coseno y esto sería metros partido por segundo. Bueno, esto es 0,1, 4 pi, ¿no? Voy a borrarle, voy a poner 4pi. Pi por, he puesto 2 veces el pi, pues quito este. Bueno, bien. Antes de ir al punto que me dice el problema, vamos a ver la velocidad del foco en el instante inicial. Es decir, poniendo aquí un 0 y un 0. Sería 4pi, esto es 0, pues 0, 0, 0, coseno de 0, porque me ha quedado la fase inicial que es 0. El coseno de 0 es 1 por 4pi, pues 4pi metros por segundo. Eso, como tiene una velocidad positiva, significa que en el instante inicial el foco está, pues sí, está en el instante inicial, está con elongación 0. Si yo dibujo el foco aquí, bueno, esto era el eje X. Bueno, pues el foco, el punto que está en el foco, está en el 0 con velocidad positiva. Luego empieza su movimiento vibrando para arriba. Si hubiéramos puesto aquí pi, si hubiéramos decidido antes poner aquí la fase pi, al derivar me sale aquí esa pi, y entonces en el instante inicial me hubiera salido coseno de pi, que es -1, y me sale aquí velocidad negativa. Luego hubiéramos puesto, en este caso, que el punto inicial efectivamente estaba en el foco, estaba con elongación 0, pero empieza viajando para abajo. He querido comentar esas dos posibilidades. Cuando aquí calculamos las dos posibilidades, ¿cuál era? Pues en el 0 está subiendo y si hubiera cogido esta es bajando. Ojo, que a priori no aprendáis de memoria que 0 sube y este baja, porque cambian las cosas y te ponen una ecuación con un coseno y otras cosas. Lo que hay que hacer para salir de duda es calcular la ecuación de la velocidad derivando y sustituye las coordenadas, bueno, la posición y el tiempo que te digan, que normalmente dicen el 0,0, pero que podría ser el 8 segundos 3 metros. ¿Por qué no? Se sustituye aquí y si la velocidad sale positiva, pues era subiendo, si sale negativa, era bajando. Es decir, que hay que hacerlo. Bien, y ahora ya nos vamos. Con la ecuación de la velocidad que tenemos, esta, que la hemos supuesto con su fase inicial 0, pues cuando yo calcule la velocidad, me va a salir del punto que me dice que es, a ver que ponga esto, en el punto a 1 metro y en el instante 3 segundos. Pues tengo que hacer x 1 metro, t 3 segundos. Cuidado, si los que corrigen esto lo tienen que saber. Si algún alumno le ha dado por poner aquí pi, la velocidad le va a salir cambiada de signo a la que nosotros vamos a obtener. Porque va a haber, con una ecuación y con la otra, va a haber para cada punto un desfase de pi. Es decir, los puntos que para mí suben, para el que haya puesto la otra ecuación, para ellos le bajan. Y al revés. Entonces, aquí vamos a sacar una velocidad, que yo no sé si es positiva o negativa, ahora veremos. Pues el que ponga de fase inicial pi, le va a salir cambiar de signo.
La velocidad en t igual a 3, x igual a 1 es 4pi coseno de, no lo veo, de esto, 40pi por 3 más 20pi por 1. Hacemos esa cuenta y sale, bueno, voy a redondear porque no sale exacto, menos 4,07 metros por segundo. Y habrá otros que le saldrán más. Bien, para nosotros, el punto este en el instante de un segundo a 3 metros, es decir, un punto a 3 metros, por ejemplo este, x igual a 3 metros, pero cuando pase un segundo, este punto no sé qué elongación tendrá porque no lo hemos calculado. Pero lo que sí sé es que va bajando. ¿Eh? Puede ser que esté aquí arriba y vaya bajando, o que esté aquí abajo y vaya bajando. Lo que sabemos es que va bajando a esa velocidad. Muy bien, pues este es el problemita. Yo creo que ya está todo. Pues muchas gracias. Error, que es que no he hecho la cuenta y he mirado en un papel que lo tenía resuelto, pero he mirado el de otro ejercicio. Esto sale, perdón, esto sale, todo esto es un múltiplo de 2pi. Luego el coseno de un múltiplo de 2pi es 1, y esto sale 4pi. La velocidad es positiva, 4pi. Que aquí ya no se suele dejar el pi. Hacemos un redondeo y esto, pues con 2 decimales, es 12,57 metros por segundo. Ahora sí. Ahora sí. Y los que pusieran pi, pues les sale esta misma, pero negativa. Bueno, ahora sí. Muchas gracias.